por grupos. Con los proyectos se puede hablar de diferentes cosas. En nuestro caso es de los continentes. Un proyecto puede servir de muchas cosas. Puede ser útil, largo, divertido, aburrido. Lo más importante de los proyectos es buscar la información sobre lo que hablas. Un proyecto. Primero, escoger un tema donde vamos a trabajar el proyecto. Segundo, hacer los grupos. Y tercero, buscar la información de qué queremos saber. Cuarto, hacer el mural. Quinto, escribir la información que hemos buscado de qué queremos saber y qué sabemos. Sexto, escribir información de nuestro proyecto. Séptimo, copiarlo en el ordenador. Octavo, enseñárnoslo a nuestros compañeros. Y noveno, ponernos nota. Samuel, Sergi, Albert, John, cámara, Pau. ¿Os ha gustado nuestro proyecto? ¿Por qué es bueno trabajar en proyectos? Es bueno trabajar en proyectos porque nos ayudamos, es más divertido y cuando alguien no entiende alguna palabra le podemos decir. Y por ejemplo, si una persona sabe alguna cosa y el grupo no, pues podemos aportar más cosas. Y por eso es bueno trabajar en proyectos. Lo que más nos gusta de trabajar por proyectos es que trabajamos en equipo y aprendemos muchas cosas. También nos gusta trabajar por proyectos porque nos divertimos y trabajamos juntos. Podemos trabajar los continentes, el fuego y el agua y muchas cosas más. Esperamos que os haya gustado. Trabajar en proyecto. Lo que no nos gusta de trabajar en proyecto es que cuando hay una tarea libre todos lo queremos hacer y eso es lo que pasa cuando hay una tarea libre y nos cuesta mucho decidirlo. Tampoco nos gusta cuando no hay orden y entonces cada uno hace lo que le da la gana y no escucha. Y además no nos gusta la velocidad que tarda otra persona en hacer alguna tarea. Y ya está, todo lo demás nos gusta mucho. Gracias. Sara, nuestra profesora de castellano, nos dijo que teníamos que trabajar los continentes: África, América, Oceanía, Europa y Asia. Hicimos diferentes actividades: leer el cuento, hacer el mural, a contar qué sabemos y qué queremos saber. También probamos panes de los continentes menos el de Oceanía. El pan de hamburguesas y el pan de hamburguesas y las tortillas mexicanas de América. La baguette de Europa, el pan de pita de África y el pan de gambas de Asia. Esperamos que os haya gustado.